todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el mensaje acerca de su Hijo. Tenemos paz para con Dios. Ya habíamos mencionado que Pablo utilizó un término que no significa inocente, sino que más bien que su culpa ya ha sido pagada y que no fue pagada por el acusado, porque no fue por obras o por méritos propios, sino por la fe. El Señor lo hizo y nosotros pusimos nuestra convicción en Él, en lo que Él hizo por nosotros. Y solo por eso, sin méritos nuestros, sin esfuerzo de nuestra parte, sino solo confiando en lo que Cristo hizo, tenemos paz para con Dios. Una paz que se había perdido desde el primer hombre que pecó. Y desde entonces, como consecuencia de ese pecado, nuestra naturaleza está en un estado que se conoce como caído, corrompido, en pecado, y somos por naturaleza enemigos de Dios. El pecado humano existe desde Adán y desde entonces no hubo un solo justo por sí mismo, no hubo un solo que por sí mismo buscara a Dios, no hubo uno solo que por sí mismo entendiera, no hubo uno que por sí mismo hiciera lo bueno. Vivíamos en caminos torcidos, pero por el sacrificio de Cristo que tomó nuestro lugar, ahora tenemos paz para con Dios porque fuimos constituidos justos. Pero el versículo que sigue ha sido ocasión de confusión para muchos porque dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión. La Reina Valera, versión 60, dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y muchos, por esa frase, llegan a la conclusión de que el propósito de la ley es avivar el pecado, es fortalecerlo, extenderlo, multiplicarlo. Quisiera intentar explicarte lo que entiendo que Pablo quiere decir, pero para eso necesitamos conocer el pensamiento de Pablo detrás de este escrito. En esta carta existen varios elementos interrelacionados, al menos 5 elementos que están presentes en lo que Romanos nos expone. Constantemente, Pablo los pone a la mesa para explicarnos algún aspecto de la vida en Cristo, y para entender mejor a Pablo en Romanos debemos tener en mente todos esos elementos. El primero es el pecado. Lo encontramos mencionado a lo largo de toda la carta. Un pecado que está en nuestra naturaleza humana. Que somos seres corruptos y apenas corremos a hacer el mal. Cuando leas Romanos, ten presente que Pablo escribe para que estemos conscientes del pecado del hombre y nos escribe de su presencia, de su influencia, de sus consecuencias, de la culpa. Pero Pablo no solo quiere que tengamos presente el pecado. No solo existe el pecado, existe también la ley divina. Dios expresando lo que espera de la conducta humana. Y ya habíamos leído en Romanos 3:20 que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley de Dios nos permite tener claridad en cuanto a qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, en Romanos tenemos la constante enseñanza del pecado que nos anuncia que somos seres caídos, distantes de Dios e incapaces de hacer algo para remediarlo. Pero también nos contrasta con lo que Dios quiere, que está expresado en su ley. Y quedamos ahí, culpables y condenados, expuestos e indefensos, y no podemos sino clamar como el salmista: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién podrá apiadarse de mí? Y luego Pablo nos ayuda a entender lo que también entendió el salmista: mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces, no solo tenemos pecado y no solo tenemos ley,
Pablo nos recuerda constantemente también del sacrificio vicario de Cristo, un sacrificio sustitutorio, un sacrificio donde Él tomó nuestro lugar y murió como mueren los malditos y despreciables, los aborrecidos, los infames, los indignos, porque murió en una cruz. Y en la cruz, nuestro pecado le fue imputado, le fue atribuido, le fue contado, y su justicia, su perfección, nos fue atribuida, nos fue contada. Entonces, en Romanos debemos tener presente el pecado, y también la ley, y también el sacrificio de Cristo. Pero aún hay dos elementos más a considerar. Uno de ellos es la fe, la confianza depositada en Dios y solo en Dios. Para el apóstol fue siempre muy importante que entendiéramos que no depende de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro mérito, sino que Dios lo hizo todo y que nosotros simplemente depositamos nuestra confianza en Él, entendiendo que no hay nada más por hacer para obtener la salvación, que Él ya lo hizo todo y nosotros solo nos quedamos tranquilos confiando en lo que Él hizo. Y cuando analizamos la forma tan explícita con la que Pablo describe el pecado del hombre, quisiéramos que hubiera algo por hacer para congraciarnos con el Señor, que tanta maldad no puede simplemente quedar impune, pero así es, no tuvimos que hacer nada porque Él lo hizo todo. Él pagó el precio completo. Por eso se dice que su sacrificio es perfecto, que tanto en griego como en hebreo significan pleno, completo, que no le falta nada. Entonces tenemos el pecado y tenemos la ley y tenemos el sacrificio y tenemos la fe, pero aún nos falta un elemento, y es que como género humano éramos inmerecedores de reconciliación. Éramos inmerecedores de perdón, éramos inmerecedores de amor, y por eso Pablo insiste en otro elemento de manera constante: la gracia. Charis, un regalo. Charis, un acto de bondad a quien no lo espera, ni lo busca, ni lo merece. Charis, compasión. Charis, una idea que aparece en muchos versículos bíblicos como recibir el favor de Dios, y que nace desde un concepto hebreo que significa que Dios se inclinó para acercarse a alguien, y que encontramos a partir de Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En Génesis 6 se nos dice de la maldad de los hombres, que era mucha, y que toda intención de los pensamientos de los corazones del hombre era hacer siempre el mal, y por eso Dios destruiría al hombre. Pero cuando el pecado abundaba, la gracia de Dios se depositó en un hombre. Y quienes leen Génesis 6 justifican que la gracia de Dios sobre Noé fue porque dice ahí que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y que Noé siempre andaba con Dios, y entonces dicen que Noé se ganó la gracia. Qué manera más absurda de explicar algo que la misma Biblia explica de otra manera. Que la Biblia nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es que Noé fue justo y por eso Dios se apiadó de él. Primero Dios extendió su gracia a Noé y después Noé fue justo. Es por la gracia de Dios que somos declarados justos. Ese es el mensaje de toda la Biblia al respecto. En Génesis 18, luego encontramos a Dios diciéndole a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham trata, como muchos de nosotros que se creen más justos que Dios, más buenos que Dios, más sabios que Dios, y Abraham trata de ser más bueno y cuestiona a Dios: Señor, ¿matarás al justo con el inocente? ¿Qué tal si allá en Sodoma y Gomorra, entre tanto malvado, hubieran 50 justos? Y Dios le responde: si hubieran ahí 50 justos, no los destruyo. Y Abraham dice: ok, quizás no hay 50, pero ¿y qué si hay 45? Abraham, si hubieran ahí 45 justos, no traigo destrucción.
Ok, Señor, quizás no hay 45, pero ¿y si hubieran 10 justos? Abraham, si hubieran ahí 10 justos, no los destruyo. Y luego, hemos interpretado eso como que a Abraham le faltó un solo paso más y que hubiera salvado a Sodoma y Gomorra, porque dicen, si Abraham hubiera dicho solo de un justo, todo hubiera sido diferente, porque dicen, sí había un justo, Lot. Pero quienes dicen que Lot era justo es porque no han leído Génesis 19, particularmente los versículos 4 al 8. Léelos, Génesis 19, del 4 al 8, léelos y después me explicas la justicia de Lot. Pero mientras lo intentas, te explico la gracia de Dios sobre Lot. Te la explico con 2 versículos. El versículo 15 dice, al amanecer, los ángeles apresuraban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Primero quiero que veas esto. No es que Lot está buscando salvarse. No es que la familia de Lot está buscando salvarse. Son los mensajeros enviados por Dios quienes lo apresuran. Pero ¿sabes lo que sí hacía Lot? El versículo siguiente nos lo dice. Lot titubeaba. Lot no estaba seguro de si hacer caso. No estaba seguro de querer hacerlo. No estaba convencido. Entonces, los 2 hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus 2 hijas. ¿Alcanzas a percibir la gracia de Dios rescatando a quien no buscó salvarse? Salvando a quien titubeó ante el llamado divino. No fue por Lot. No tenía los méritos como no los tenía Abraham y como no los tenía Noé. Fue la gracia de Dios. Siempre fue la gracia de Dios. Mira lo que dice aquí. Porque la compasión del Señor estaba sobre él. Como la compasión del Señor estaba sobre él, los ángeles los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Dios los salvó del castigo del pecado solo por su gracia. ¿Lo puedes apreciar ahora? Estos elementos acompañan todo Romanos y debemos entenderlos individualmente y también entender la relación que hay entre ellos, y entonces podremos entender y explicar mejor este escrito. Así que regresemos a este versículo. ¿La ley se introdujo para que se multiplicara la transgresión? El propósito de Dios al darnos la ley era que sirviera para que el pecado se multiplicara. Eso no puede ser así, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Somos nosotros los que a veces llegamos a conclusiones erradas. Pero Pablo escribió a los creyentes de Galacia. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? No fue dada para multiplicar el pecado, más bien fue dada a causa del pecado. Por el pecado en el hombre es que Dios le dio al pueblo sus mandatos. Mandatos que nos conducirían hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Es decir, hasta que viniera Cristo, que sería la revelación final de Dios según Hebreos 1. Y un poco más abajo, aquí en Gálatas 3, nos dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados, no por la obediencia a los mandatos, no por una vida perfecta, no por nuestro esfuerzo, sino por la fe. Pero quiero que resaltes esa idea. La ley fue nuestro tutor. Otras versiones dicen ayo, que era el profesor del niño. La ley fue nuestro guía, nuestro conductor, nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Y si ese era el propósito de la ley, entonces ¿por qué parece que dice aquí que la ley se introdujo para que abundara la transgresión? Y muchos se confunden porque creen que Pablo quiere decir que la ley produce maldad. No. Lo que Pablo quiere decir
es que la ley exhibe la maldad, la desenmascara, la expone. Por ejemplo, el primero de los que conocemos equivocadamente como los 10 mandamientos, y digo equivocadamente porque no solo hay 10 mandamientos en la ley, hay cientos de ellos, pero estos 10 son las 10 palabras o las 10 declaraciones que Dios entregó a Moisés. Por eso muchos prefieren llamarlos el decálogo, del griego 10 logos, 10 palabras, 10 discursos, 10 declaraciones, 10 expresiones. Ponle atención a lo que dice la Biblia. Éxodo 20 comienza así: entonces Dios habló todas estas palabras. No, Dios le dio estos mandamientos, Dios le dio estas palabras diciendo, de nuevo, palabras, no mandamientos. No es que no sean mandatos, pero no hay una lista de mandamientos aquí. Hay un cúmulo de palabras, de discursos, de frases, de expresiones, y la primera de ellas, que es donde los cristianos estamos desorientados, porque la herencia católica nos hizo reorganizar los mandamientos a partir del versículo 3 y asegurar que el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero miles de años antes los judíos ya han enseñado que el primero de estos decretos, de estas exigencias, de estas palabras es: yo soy el Señor tu Dios. Y a partir de eso, y hasta el versículo 5 desarrolla esa exigencia: no tendrás otros dioses, no tendrás ídolos, no les servirás. Pero no solo exige exclusividad, antes de exigirla, exige ser identificado, ser conocido y después reconocido, y entonces por ello ser exclusivo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Ahora, cuando el pueblo entiende eso que Dios quiere, eso que Dios demanda, ¿qué es lo que hizo ese pueblo? Se hizo ídolos, adoró los dioses de los otros pueblos. Y cuando ese pecado de la idolatría es puesto junto a esa exigencia divina, el pecado es expuesto con mayor claridad. El pecado se nota más, se ve más grande. De esto está hablando Pablo aquí. La ley abre una ventana al corazón del hombre, y donde no debería haber otro Dios sino el de la palabra, la ley alumbra y exhibe nuestros ídolos: el trabajo, el dinero, el placer, la familia, el éxito, la salud, la gloria, los artistas o deportistas o personalidades o marcas o estilos o platillos o lugares o popularidades, cosas que el hombre natural sirve, que el hombre natural persigue, cosas que conducen al hombre en lugar de Dios. Y quedamos expuestos en toda nuestra desobediencia, en toda nuestra maldad, en toda nuestra rebeldía, en todo nuestro egoísmo, porque Dios nos pide algo, pero nosotros le damos otra cosa y disimulamos como que todo está bien entre Él y nosotros, hasta que la palabra de Dios nos exhibe. Y cuando estamos expuestos y la abundancia de nuestra maldad quedó a la luz, no es el final de la historia. El pecado es solo el principio de la historia entre Dios y nosotros, porque Dios no solo expone el pecado y anuncia su ley. Quizás el pecado era horrendo y vergonzoso y la ley nos muestra cómo de verdad somos, pero luego, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ya no depende de nuestros méritos o esfuerzos, como tampoco depende de nuestras fallas y pecados. Su sacrificio nos justificó delante de Dios, y en medio de esta ecuación nosotros tenemos fe en Él. Ya no volteamos a lo que hicimos, sino a lo que Él hizo. Y la historia, que comienza con pecado, termina en el deleite de saber que así como Noé halló gracia a los ojos de Dios, también tú, también yo encontramos gracia divina, y Dios se inclinó hacia nosotros y nos otorgó su favor en medio de nuestras fallas y pecados. Y cuando el pecado abundaba, la gracia de Dios abundó aún más. Qué consuelo tan dulce para el pecador
Y qué verdad tan dolorosa para el moralista o el religioso, porque eso no se ganó por esfuerzo, fue por la gracia de Dios. Fue por su gracia que en medio de nuestro pecado, que claramente es exhibido por la palabra, Dios dio a su Hijo por nosotros. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esos 5 elementos nos dan la fotografía completa que necesitamos para explicar lo que sea en Romanos. Señor, te damos gracias por tu